Yo partiría por la preocupación que tiene el ministro, y creo que es compartida, en la necesidad de cumplir la recomendación de la UNESCO de llegar a un 1% de presupuesto. En esa perspectiva, habiendo que los pliegos presupuestales más importantes es que tenemos el Ministerio de Cultura con el 77%, el Instituto de Radio y Televisión del Perú el 15%, la Biblioteca Nacional del Perú 6.3%, el Archivo General Nacional con 1.5%. Si lograríamos incrementar el presupuesto al 1%, ¿se mantendría este prorrateo de porcentajes o a qué sector se daría ese presupuesto adicional? Ahora, estamos en el 0.38% del presupuesto. Parte de la información también que usted nos ha expresado es que el 36% son recursos directamente recaudados. Entiendo bien que hay muchas actividades que pueden generar recursos económicos. Si va a haber un incremento de la inversión y podemos llegar al 1%, habría la posibilidad también de incrementar estos ingresos, entendiendo que se haría inversión en actividades y sobre todo en sectores donde se promovería la participación de la población pagando tal vez por un servicio, y eso generaría ingresos. Tal vez en algún momento, señor ministro, tal vez un poco soñador, pero ¿han hecho ese análisis para ver si ese incremento podría generar también un incremento de ingresos? O sea, al incrementar el presupuesto al 1%, generaría como un retorno de ingresos directamente recaudados, y se podría llegar tal vez a un punto de equilibrio para ver un tanto el tema de sostenibilidad, porque eso sería también muy interesante. Se generan recursos y eso podría ayudar a financiar algunas actividades que en el futuro podrían garantizarnos que no solamente sea el 1%, podríamos incrementar mucho más el presupuesto como una aspiración legítima como sociedad, que creemos que es muy importante invertir en cultura. Eso en una primera instancia. Respecto al Instituto de Radio y Televisión del Perú, tiene el 15.1% de presupuesto. Creo que es muy importante en el espectro televisivo, radial. El accionar de la televisión nacional ha hecho que de alguna manera se recupere el espacio cultural, se recupere este espacio para generar un encuentro con la familia, con la televisión. Pero también hay unas iniciativas muy interesantes, lo que viene realizando la televisión del Congreso, viene realizando el Poder Judicial con las transmisiones que hace de los procesos judiciales en temas de coyuntura. ¿Hasta qué punto, no sé, se me ocurre ver la posibilidad de integrar todos estos programas en un solo paquete? Porque eso garantizaría que en este caso, por ejemplo, en el tema del Congreso, se pueda ver el trabajo que se realiza, se puede hacer un trabajo inclusive mucho más, con mucho más acercamiento a la población, que eso es muy importante. En algún momento habíamos hablado que la televisión del Congreso, por ejemplo, debería salir en señal abierta para que el Perú conozca qué trabajo se viene realizando. A veces es muy complicado, nuestra labor es de control político, de fiscalización, no es tanto de ejecutar presupuestos, y no hay tanta visibilidad frente a la población. Y la población con legítimo derecho se pregunta, ¿no?, ¿qué hacen en el Congreso? O de la misma manera el serio cuestionamiento que hay al Poder Judicial, que dicen que no imparte justicia, que hay una especie hasta de abuso en algunos casos específicos. Al tener un espacio de difusión garantizaría que se tenga una mejor relación con estos espacios. Ahora, respecto a mi región, yo represento a la región Apurímac, señor ministro, por intermedio de la presidencia. Usted habló ahí de 2 PIBs que se están ejecutando por 1.4 millones. ¿Nos podría precisar de qué se trata en la región Apurímac, por favor? Estos en los proyectos de inversión para el 2018. Y para terminar, esta campaña que existe de Más Cultura, Más Perú, ¿cuánto de presupuesto le están asignando? ¿Cómo lo están desarrollando? Sería muy importante que nos pueda detallar. Congresista, señora Presidenta, el congresista Arce nos preguntaba cómo destinaríamos mejor o cómo destinaríamos los recursos en caso podamos conseguir ese 1% que como mínimo, lo recordaba la congresista Pariona, recomienda UNESCO. Yo creo que fundamentalmente
seguiríamos una proporción como la que tenemos. Creo que los problemas que tenemos se refieren a una magnitud pequeña de recursos, pero sin duda, y eso es algo que hemos recalcado en diferentes normativas, y pasaré en algún momento, señora Presidenta, a referirme a las preguntas sobre la ley de cine, sin duda con un énfasis en regiones. Como hemos visto, aunque escaso, el presupuesto que tenemos para proyectos de inversión está destinado en un 95% a regiones. Cuando hemos hablado del proyecto de la ley de cine, y que es importante mencionar que no solo se refiere a la ley de cine, sino también al audiovisual, que es adicional y diferente al cine, en los años, en la tecnología que ha avanzado en los años que nos separan de esta ley, que fue promulgada en el año 94, durante el primer gobierno del expresidente Fujimori, salió la ley de cine que todavía está vigente. En los años que nos separan de esa ley, la tecnología ha cambiado de tal manera que muchas de las mejores y más vistas producciones en el mundo hoy se encuentran en plataformas digitales y ya no en los cines. Lo que estamos pasando a tener, señora Presidenta, es una promoción no solamente a cortometrajes y largometrajes destinados a exhibirse en salas cinematográficas, sino también al trabajo donde algunos países hermanos de la región ya se nos han adelantado para fomentar el trabajo en plataformas digitales. Leía hace 2 o 3 días que hay una primera serie chilena que por primera vez se está exhibiendo en televisión británica. ¿Cómo no vamos a aspirar nosotros también a hacer eso? ¿Cómo lo vamos a hacer si nuestro Estado no se compromete también en el fomento de otro tipo de producciones? Ya que estoy, señora Presidenta, en el tema de la ley de cine, creo que es muy importante que me tome un breve momento para esclarecer la razón de su contenido. Cuando hablamos de una ley del cine y del audiovisual, como he mencionado, estamos hablando primero, efectivamente hay una triplicación de recursos, pero no perdamos de vista, por favor, señora Presidenta, que se trata de una triplicación de muy escasos recursos. Habiendo triplicado los recursos, hay que decir, señora Presidenta, seguimos estando a la cola en la Alianza del Pacífico del fomento a la cinematografía y el audiovisual. Con todo el respeto y el especial cariño que yo le tengo a la hermana nación de Colombia, nosotros escuchamos música colombiana, vemos series colombianas, vemos cómo las películas colombianas vienen a ganar los premios en todos los festivales de la región, incluyendo el de Lima. ¿Nos ven los colombianos? ¿Nos ven los chilenos o los argentinos? No nos ven. ¿Por qué? Porque no estamos fomentando lo suficiente nuestra cultura contemporánea. Una cultura, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, como en general cuando se trata del ámbito de la cultura, que en nuestro país está a la altura de la herencia cultural que hemos recibido de nuestros antepasados. Tenemos que permitir y que proyectar que nuestra cultura se vea en los países de la región y más allá de ellos. Nuestra música, nuestras danzas, nuestra literatura, nuestra plástica, por supuesto, también nuestra cinematografía, tienen que hacerse notar en la región para que se vea que en el Perú no solamente somos herederos de una gran cultura, sino que seguimos siendo productores de una cultura que es digna de mostrarse en el mundo entero.